Secundaria segundo grado. Matemáticas. Teselados. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. En esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Muchas gracias, Nadia. Aprenderemos a analizar las propiedades de los polígonos regulares e irregulares para construir teselados o mosaicos que cubren el plano sin dejar espacio entre sus piezas. Seguramente han visto pisos y muros en escuelas, casas, baños, cocinas, museos y demás construcciones que están recubiertos con mosaicos o losetas que tienen un patrón geométrico, el cual cubre totalmente la superficie donde están colocados. ¿Qué figuras o patrones geométricos recuerdan haber visto en pisos y muros? Seguramente han visto algunos mosaicos formados por cuadrados, rectángulos y hexágonos. Analicemos el siguiente mosaico. ¿Encuentran un patrón? ¿Qué figuras geométricas podemos identificar? ¿Cuántos cuadriláteros distintos podemos encontrar? Seguramente identificaron que hay cuadrados, rombos y otros cuadriláteros. Observen las siguientes imágenes de mosaicos, a las que desde ahora, en términos matemáticos, llamaremos teselados. A los teselados no solo los podemos encontrar en mosaicos para pisos y muros, también los podemos encontrar a nuestro alrededor en puertas, ventanas, portones, rejas, mallas, cercas u otros objetos. Además, podemos admirar los teselados en la naturaleza, por ejemplo, en un panal de abejas. Los teselados también pueden aplicarse en imágenes creativas utilizadas para otros fines, como el decorativo o el artístico. Han existido personas, artistas, matemáticos y científicos que se han dedicado a la creación y al estudio de los teselados, como por ejemplo el físico matemático Roger Penrose, quien, por cierto, ganó este 2020, junto a dos colegas, el Premio Nobel de Física por su contribución en el estudio de los agujeros negros. Quien también experimentó con teselados fue el artista neerlandés Maurits Cornelius Escher. ¡Qué interesante, maestro! No sabía que los teselados estaban tan presentes en nuestra vida y que han sido motivo de estudio para científicos y artistas. Allí en casa seguramente ya ubicaron algún teselado cerca, así que quiero invitar al maestro Eduardo a que nos ayude a profundizar en este fascinante tema de los teselados. Gracias, Nadia. Muchas gracias, maestro. Primero, reflexionemos sobre las siguientes preguntas. Anótenlas y vayan contestándolas de acuerdo con el avance de esta sesión. ¿Qué es un teselado? ¿Qué características tienen los teselados? ¿Cómo es que cubren el plano? ¿Cómo se construyen? Ya conocen algunos teselados, así que primero establezcamos sus características. ¿Cuáles son las dos condiciones con las que debe cumplir un teselado? Que los teselados cubren totalmente el plano sin dejar espacios entre las figuras que se repiten y que las figuras no se superponen, es decir, no se enciman. ¿Se fijaron cómo son las figuras base de los teselados? Si respondieron que algunas figuras son polígonos, están en lo correcto. Si respondieron que algunos están hechos con un mismo tipo de polígono regular, también están en lo correcto. Si respondieron que otros están hechos con diferentes polígonos regulares, también están en lo correcto. Entonces, ¿los teselados solo están formados por polígonos regulares? Para responder esta pregunta, analicemos la siguiente situación. ¿Qué figura reconoces? En la figura reconozco unas flechas azules que van a la derecha y otras amarillas que señalan a la izquierda. En efecto, cada una de esas flechas tiene 7 lados, por lo tanto son heptágonos y son irregulares porque sus lados no tienen la misma longitud. Por lo tanto,
los teselados también pueden estar formados por polígonos irregulares. Entonces, ¿también podemos formar teselados combinados? Es decir, que se combinen polígonos regulares e irregulares. Así es, Nadia. Veamos este teselado. Está formado por la combinación de pentágonos regulares por hexágonos y octágonos irregulares. Y en este otro ejemplo podemos darnos cuenta que en un teselado pueden existir también figuras en dos dimensiones, como peces y otros animales que cubren el plano. Hemos hablado de los teselados, los hemos visto y conocemos algunas de sus características. Pero, ¿qué es un teselado? ¿Qué dicen ustedes? Elaboren su propia definición con lo que hemos aprendido y contrástenla con la siguiente. Un teselado es una figura que se repite con regularidad para cubrir el plano, es decir, tiene un patrón bien definido. ¿Y qué características tienen? Como ya vimos, estas figuras no dejan espacios o huecos entre ellas, ni se superponen unas con otras. Bien, ahora analizaremos los teselados formados por polígonos regulares. ¿Pueden los triángulos equiláteros cubrir el plano? Examinemos la siguiente figura. Podemos ver que con triángulos equiláteros sí se puede cubrir el plano. Maestro, ¿cómo es que con este polígono regular se cubre el plano? Muy buena pregunta, Nadia. Para responder, les voy a pedir que observen el vértice en el que coinciden los 6 triángulos equiláteros. ¿Cuál es el ángulo interior de cada triángulo alrededor del vértice? Muy bien, seguramente recordaron que cada ángulo interior de un triángulo equilátero mide 60 grados. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos interiores alrededor del vértice de los triángulos equiláteros? Suman 360 grados, porque son 6 por 60 grados. Ahora, veamos una teselación formada con cuadrados de colores azul, rojo y blanco. ¿Cuántos cuadrados comparten un mismo vértice? Si observaron con atención, ya se dieron cuenta de que son 4. Como sabemos, el ángulo interior de cada cuadrado es de 90 grados. Entonces, dado que en un vértice convergen 4 cuadrados, son 4 ángulos de 90 grados, que suman 360 grados. ¿Cómo se observa en la teselación? ¿Recuerdan el panal de abejas que vimos al inicio de la sesión? ¿Cuánto miden los ángulos interiores de los hexágonos regulares y cuánto suman estos alrededor de un vértice? Por supuesto, el ángulo interior de cada uno de los 3 hexágonos que coinciden en el vértice es de 120 grados y suman 360 grados. Después de analizar estos teselados, ¿existirán otros recubrimientos en el plano que solo utilicen polígonos regulares de la misma forma y tamaño? ¿Ustedes qué piensan? Para responder esta pregunta, vamos a ver qué sucede con el pentágono regular. ¿Cubrirá el plano? Tracemos los siguientes 3 pentágonos e intentemos que cubran el plano. ¿Qué pueden observar? En efecto, noten que queda un espacio entre los 2 pentágonos de abajo, por lo que no se cubre el plano. Y si trazamos 4 pentágonos, observemos la siguiente construcción. Se superponen, es decir, se enciman y no cumplen con la característica de un teselado. ¿Cómo podemos explicar esto con lo visto anteriormente? Partamos del hecho de que los ángulos interiores de un pentágono regular son de 108 grados. En el caso de los 3 pentágonos que se encuentran alrededor de un vértice, se tiene que el ángulo total formado por ellos es 3 por 108 grados, lo que es igual a 324 grados. Esto quiere decir que faltaron 36 grados para cubrir totalmente el plano. Por ello, el pentágono regular no forma teselaciones. Y si pusiéramos 4 pentágonos, entonces el ángulo en total sería de 4 por 108 grados igual a 432 grados. Esto implica que hay una superposición de 72 grados, no cumpliendo con una de las características de los teselados. ¡Qué interesante, maestro!
¿Qué podemos concluir de este análisis? Seguramente nuestras alumnas y alumnos ya pueden concluir que para que un polígono regular cubra el plano, es necesario que la suma de los ángulos interiores que coinciden en un mismo vértice sea de 360 grados, como ocurrió con los triángulos equiláteros, los cuadrados y los hexágonos. Invito a nuestras alumnas y a nuestros alumnos a que respondan: ¿se puede cubrir el plano con heptágonos u octágonos regulares? ¿Y por qué? Pueden ayudarse si trazan en papel estos polígonos regulares, los recortan y tratan de unirlos para ver si cubren el plano. Maestro Eduardo, continuemos con este fascinante tema de los teselados. Supongo que analizaremos cómo se cubre el plano con dos o más tipos de polígonos regulares. Exacto, Nadia. Veamos las siguientes teselaciones, construidas con dos o más tipos de polígonos regulares, también llamadas teselaciones semirregulares. Como pueden notar, la teselación 1 está formada por triángulos equiláteros y cuadrados. La teselación 2 está formada por octágonos regulares y cuadrados. Y la teselación 3 está formada por triángulos equiláteros y hexágonos. Maestro, ¿cómo es que esta combinación de polígonos regulares cubre el plano? Buena pregunta, Nadia. Para responder, veamos cuántos polígonos coinciden en un vértice y cuántos suman sus ángulos interiores. Examinen la teselación 1. Ahora, observen un vértice. ¿Cuántos y cuáles polígonos coinciden en este? Como seguramente ya lo identificaron, coinciden 3 triángulos y 2 cuadrados. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de estos polígonos alrededor del vértice? Hay 3 ángulos interiores de 60 grados correspondientes a los triángulos equiláteros y 2 ángulos de 90 grados correspondientes a los 2 cuadrados. ¿Cuánto suman estos ángulos interiores? Son 3 por 60 grados en los triángulos más 2 por 90 grados en los cuadrados, esto es 180 más 180 igual a 360 grados. Como pueden observar, para que se cubra la superficie con los mosaicos o teselas, es necesario que cuando se junten en un vértice, los ángulos interiores de los polígonos sumen 360 grados y, por lo tanto, estos polígonos sí cubrirán la superficie sin dejar espacios y sin encimarse. Ahora, veamos la teselación 2. Observen el vértice donde coinciden 2 octágonos regulares y un cuadrado. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de los octágonos y el cuadrado que coinciden en el mismo vértice? Como pudieron notar, los ángulos interiores son de 135 grados en cada octágono y de 90 grados en el cuadrado. Entonces, la suma total de los ángulos es 2 por 135 grados de los octágonos más 90 grados del cuadrado, esto es 270 más 90 igual a 360 grados. Por lo tanto, esta combinación de polígonos regulares también cubre el plano sin dejar espacios y sin encimarse. ¿Qué me pueden decir de la teselación 3? En un vértice hay 2 hexágonos, los cuales tienen un ángulo interior de 120 grados, y 2 triángulos equiláteros, los cuales tienen un ángulo interior de 60 grados. Si sumamos los ángulos interiores de los polígonos que coinciden en un solo vértice, tenemos 2 por 120 grados más 2 por 60 grados es igual a 240 grados más 120 grados. Suman 360 grados y por lo tanto cubren el plano. Maestro, ¿cómo se cubre el plano con polígonos irregulares? Bien, observemos los siguientes teselados de polígonos irregulares. Verifiquemos que en un vértice los ángulos interiores sumen 360 grados. Esta teselación está formada por triángulos rectángulos escalenos. Observen que en un vértice coinciden 8 triángulos, acomodados de tal forma que 4 de ellos tienen un ángulo interior de 34 grados y los otros 4 tienen un ángulo interior de 56 grados. Si sumamos estos ángulos, 4 por 34 grados más 4 por 56 grados,
obtendremos 136 grados más 224 grados, igual a 360 grados. El plano queda cubierto. La siguiente teselación está formada por trapecios isósceles. Examinen que en un vértice coinciden 4 trapecios, pero acomodados de tal forma que 2 de ellos tienen ángulos interiores de 116.57 grados y los otros 2 de 63.43 grados. La suma de los ángulos interiores en un vértice es 2 por 116.57 grados más 2 por 63.43 grados igual a 233.14 grados, más 126.86 grados. Al resolver la suma, tenemos que el ángulo total es de 360 grados y por ello cubren el plano. Ahora, observen esta teselación formada por hexágonos irregulares convexos, es decir, con hexágonos con ángulos interiores menores a 180 grados. Noten que, para cubrir el plano, se suman los ángulos interiores alrededor de un vértice, siendo 135 grados más 135 grados más 90 grados igual a 360 grados. Además, podemos formar una teselación con hexágonos irregulares cóncavos, es decir, con hexágonos en los que al menos uno de sus ángulos interiores sea mayor de 180 grados. Analicemos primero uno de sus vértices. Podemos identificar en uno de ellos que coinciden 4 ángulos interiores de 90 grados, cuya suma es de 360 grados, por ello se cubre el plano. También podemos identificar otro vértice formado por un ángulo interior de 270 grados y otro de 90 grados, que suman 360 grados cubriendo el plano. Si analizamos cualquier otro de los vértices, nos percatamos que corresponden a cualquiera de los dos casos analizados en esta teselación. ¿Se pueden realizar teselaciones con una combinación de polígonos regulares e irregulares? Claro que sí, Nadia. Creo que ya te los puedes imaginar. Allá en casa, observen esta teselación. ¿De qué polígonos se componen? Bien, como pueden observar, en esta teselación hay pentágonos regulares, octágonos irregulares y hexágonos irregulares. Ahora, ¿pueden identificar que hay 3 tipos de coincidencias de polígonos en un vértice? Sí, en el vértice 1 coinciden 2 pentágonos regulares y un hexágono irregular. En el vértice 2 coinciden un octágono irregular, un pentágono regular y un hexágono irregular. En el vértice 3 coinciden un pentágono regular y 2 octágonos irregulares. En los 3 vértices se tiene que cumplir que la suma de los ángulos interiores sea de 360 grados. Analicemos cada caso. En el vértice 1 tenemos que 108 grados más 108 grados más 144 grados es igual a 360 grados. En el vértice 2 tenemos que 108 grados más 108 grados más 144 grados es igual a 360 grados. En el vértice 3 tenemos que 126 grados más 126 grados más 108 grados es igual a 360 grados. Como pueden observar, en los 3 vértices se cumple la suma de 360 grados y por tanto se puede cubrir el plano con este tipo de polígonos. ¿Existen otro tipo de teselados, maestro? Sí, Nadia. En el primer caso se pueden incluir círculos, circunferencias, arcos, sectores circulares, combinados con teselas o mosaicos de polígonos regulares, semi-irregulares o irregulares, los cuales parten de un patrón matemático, como los encontrados en la Alhambra, complejo estratégico militar artístico en la Comunidad de Andalucía en la provincia de Granada, España, que por cierto es el segundo lugar más visitado de ese país por su grandiosa arquitectura neoárabe española y por supuesto por sus maravillosos teselados. También se encuentran estos teselados en el Palacio La Alhambra, en Santiago de Chile, lugar en el que se replicó el arte de la vieja Alhambra. Veamos algunas teselas muy reconocidas del arte arquitectónico de Alhambra. Por ejemplo,
el mosaico del hueso, que es en realidad un dodecágono irregular cóncavo. El pétalo es otro teselado utilizado en los mosaicos de Alhambra. Analicen su construcción geométrica y anoten en su cuaderno cómo la obtendrían. El avión es otro teselado en Alhambra. Su construcción parte de cuadrados con circunferencias en sus vértices y las intersecciones de sus diagonales son puntos que forman a la figura. Al final se dibuja el teselado y se reproduce sobre la superficie con diferentes colores. Existe otro tipo de teselados, los que han sido creación de matemáticos, científicos y artistas, como la espiral de Heinz Boderberg y otros irregulares, con formas de animales, además de los teselados que mencionamos al inicio, de Roger Penrose y Maurits Cornelis Escher. ¡Qué interesante, maestro! Hemos viajado hacia otras culturas y nos hemos adentrado al mundo de las matemáticas y del arte. ¿Podríamos hacer una recapitulación de lo visto en esta sesión? Claro que sí, Nadia. Hasta este momento hemos visto que los teselados son figuras que cubren el plano sin dejar espacio y sin encimarse. Las teselas pueden estar formadas por polígonos regulares, semirregulares, irregulares o con una combinación de estos. Vimos que, para cubrir el plano, los ángulos interiores de los polígonos alrededor de un vértice dentro de la teselación deben de sumar 360 grados. También vimos teselados artísticos, como los de Alhambra, basados en construcciones geométricas, y teselados irregulares, formados por figuras de animales que se basan en triángulos o cuadrados, los cuales son rotados y trasladados para llenar el plano. Ahora, profesor, ya que sabemos qué son los teselados, ¿qué características tienen? ¿Cómo llenan el plano y cómo se construyen? ¿Qué otro reto podemos plantear? Bien, ya que tenemos todos los elementos que mencionaste, ahora es momento de que nuestras alumnas y nuestros alumnos enfrenten el siguiente reto y respondan estas preguntas. ¿Todos los triángulos pueden formar teselaciones? ¿Todos los cuadriláteros pueden formar teselaciones? Para responder estas preguntas será necesario que realicen sus construcciones en casa. Construyan 10 triángulos isósceles iguales y reacomódenlos de forma que puedan verificar si se cubre el plano o no. Además, examinen los teselados con triángulos equiláteros y con los triángulos rectángulos escalenos que analizamos en esta sesión y determinen si con cualquiera de estos triángulos se pueden formar teselaciones. Examinen también los ángulos que se forman en los triángulos alrededor de un vértice y verifiquen su suma. La siguiente imagen y las que hemos analizado sobre triángulos les pueden ayudar a obtener conjeturas y a contestar si todos los triángulos pueden formar teselados. Ahora, para contestar la segunda pregunta, construyan 8 rombos iguales y reacomódenlos de forma que puedan verificar si con ellos se cubre el plano o no. Además, examinen los teselados con cuadrados y trapecios que analizamos en esta sesión y comparen sus construcciones. Predigan si será posible construir teselados con rectángulos, romboides y trapezoides, tomando en cuenta los ángulos interiores de los cuadriláteros que se forman alrededor de un vértice. Las siguientes imágenes les pueden ayudar a construir sus argumentos. Analicen los ángulos interiores de los cuadriláteros que coinciden en un vértice y verifiquen su suma. Escriban sus conclusiones. Ahora, para finalizar, les propongo que, a la distancia, analicen con sus compañeras, compañeros y docentes por qué solo el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono pueden cubrir el plano y no otros polígonos regulares como el heptágono y el octágono. Ayúdense de una tabla para registrar sus observaciones. También compartan sus conclusiones en cuanto a si cualquier tipo de triángulo y cuadrilátero puede formar teselaciones. De ser posible, elaboren un catálogo con los teselados que construyeron en su grupo y compártanlo. ¡Listo! Terminamos. ¡Felices trazos! Agradezco mucho al profesor Eduardo por su intervención en esta sesión.
Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Les invito a que consulten su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Seguramente encontrarán otras actividades que les ayudarán a profundizar en este tema. Así es, profesor. Es de mucha utilidad que pongan en práctica todo lo aprendido en la sesión y un gran apoyo, como ya lo dijo el profesor, en su libro de texto. Esta sesión ha terminado. Solo me resta agradecer a todas las alumnas y los alumnos que nos acompañaron y al profesor Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.